Hola, hoy en Ser Humano, terapeutas que pueden acompañarnos en el camino del autoconocimiento y del crecimiento a nivel holístico. Hemos escogido 4 por razones de tiempo y ellas participaron en las actividades que organizamos durante un año, cada mes y gratis para la comunidad de Ser Humano con motivo del 30 aniversario del programa. ¿Quiénes son? Joyce Rubinstein, medium; Judith Marte, sanadora pránica; Xiomara Lora, consteladora familiar; y Doris Chirinos. Ella es especialista en yoga de la risa y bienestar. Iniciamos con Joyce Rubinstein. Ella es medium extrasensorial y terapeuta del alma. No siempre yo tengo la oportunidad de conocer en consulta a terapeutas y facilitadores que entrevisto acá en Ser Humano. Sin embargo, con Joyce yo me di la oportunidad porque la conocí de una manera muy especial en un retiro de silencio. Me gustó su forma y dije, vamos a hacer terapia con ella. Estuve como 2 o 3 meses haciendo terapia y eso representó un salto cuántico en mi vida. Y ahora le preguntamos a Joyce y le pedimos un mensaje con motivo del año 2026. Estamos entrando a un año lleno de desafíos, tanto como para República Dominicana como a nivel mundial. La economía, las estructuras sociales y la forma de comunicarnos está cambiando rápidamente y es por eso que algunas veces podemos sentir incertidumbre, si es que no estamos preparados desde nuestro interior. Todos los cambios que hiciste en el 2025, incluso los que dolieron, los que exigieron fuerza, valentía y crecimiento, darán frutos. Nada de lo que soltaste, transformaste o enfrentaste fue en vano. Es por eso que este nuevo año te pide que sigas creciendo desde un nuevo nivel de conciencia. El 2026 comienza con intensidad, pero no será hasta febrero el verdadero punto de quiebre. Cada persona vivirá momentos que marcarán un antes y un después. Es una etapa donde se abren caminos, se revelan verdades y se viven movimientos fuertes, tanto internos como externamente. Es por eso que debes llegar emocionalmente fuerte y con la capacidad de mantenerte en calma desde tu interior. Este año se enfrenta con conciencia y cuando digo conciencia me refiero a mirar nuestra sombra, a reconocer nuestros patrones y a enfrentar lo que nos incomoda. Todo lo que no haces consciente te controla. Por eso, cuida tu paz interior como tu mayor capital en tiempos difíciles. Protege tu energía emocional. Selecciona a las personas que dejas entrar a tu vida y pon límite a aquellos que drenan tu espíritu. Fortalece tu raíz interna, tu autoestima, tu fe y tu capacidad de sostenerte aún cuando afuera exista caos. Mientras mayor orden exista dentro de ti, menos te afectarán los cambios que estaremos viviendo a nivel mundial y a nivel país. Para mediados de año, todo se verá más claro. Las decisiones que antes no entendías comenzarán a tener sentido. Las piezas comienzan a encajar y tú experimentarás una estabilidad emocional que nunca antes habías sentido. Ya no reaccionarás, ni te enfrentarás a situaciones ni personas que no lo valen. El año 2026 será un año de cosecha, pero esos frutos se verán a partir de octubre. Ahí sentirás el verdadero placer de que todo tu esfuerzo habrá tenido sentido. Podrás sentir victoria, madurez y mayor estabilidad. En ese momento comienzas a reconocer tu evolución y sentirás que realmente estás avanzando. El año 2026 será un año fuerte. Te pide conciencia, presencia, trabajo interior y crecimiento emocional. Y si tú comienzas el año cuidando tu paz, tu energía, tus pensamientos y tu fortaleza interior, nada de lo que pase en el exterior podrá derrumbarte. Te deseo un 2026 lleno de crecimiento, de claridad y de fuerza interna. Y sobre todo, lleno de frutos para disfrutar. Algunos se preguntarán en qué consiste su trabajo y ella lo explica muy bien.
Bueno, una medium es una persona que tiene capacidades para conectarse con sus guías y recibir información. Y extrasensorial, yo le puse ese nombre porque realmente la información la recibo de muchas formas. La recibo a través de la escritura, a través de imágenes, de voces y de sensaciones. Y esto es un don que tienes y cuando descubriste y o también te formaste en esto. Mira, realmente los primeros recuerdos que yo tengo son desde los 7 años, donde yo podía ver personas y recibir mensajes. Y bueno, durante esa edad, cuando uno es niña, es como aprender a leer. Entonces, donde yo viera algo, yo lo decía en voz alta y le decía los mensajes a las personas, decía lo que veía, pero mi mamá le daba vergüenza. Ay, ay. Porque no Entonces, siempre era positivo, me imagino. no siempre era positivo realmente, pero a ella le daba mucho miedo y vergüenza de que yo estuviera loca o que yo fuera esquizofrénica. Ay, Entonces ay, me prohibía mucho decir esos mensajes y llegó un momento de mi vida en que sufría mucho también, ay. porque a pesar de que yo lo escondí y de que decía que no veía nada, seguía viéndolo. Y era súper frustrante porque yo veía y tenía información que podía hacer sentir bien a la otra persona. Podía ayudar mandando un mensaje, dando una palabra de aliento, de decir algo quizás del futuro para que la persona se sintiera tranquila o confiada. Y yo tenía que quedarme callada y hacer como que no veía nada. Esta sensación, esta vivencia de Joyce, de sentirse extraña por los dones con los cuales nació, cambió radicalmente cuando decidió viajar muy lejos para estudiar. Cuando yo comienzo mi relación con mi esposo, que él había vivido en la India por muchos años, y me lleva ahí a estudiar, dice, aquí estudian las personas que son un poco raras, como tú. Y me llevó a estudiar y estudié Reiki, estudié meditación, visualización. Y más que lo que fui a estudiar, fui a sentirme normal. Okay. En Donde ahí, reconocer ese don sí, con como el que algo naciste. parte de mí, como algo útil para las personas. Y que yo, realmente ahí fue cuando yo perdí la vergüenza. ¿Recibes la información cuando decides trabajar en esto o viendo a cualquier persona te puede llegar? Te pueden llegar datos. Viendo a cualquier persona me puede llegar, pero aprendí dentro de la formación que yo tuve en la India a pedir permiso con el Okay. nombre y con el apellido de la persona. Cuando ya tú me dices tu nombre y tu apellido, mi alma reconoce que tú me diste permiso para leerte y ya puedo recibir información. Realmente yo me especializo en personas que están pasando por momentos de depresión, Okay. por traumas difíciles, por ataques de pánico, que es mi especialidad, y personas también que a veces se sienten mal, se sienten tristes, sienten que no avanzan en su vida, pero no saben por qué. Entonces, lo bonito de ser una medium es recibir la información que tu alma necesita para poder salir de ese estado. Por eso yo me dedico más a la depresión, porque le da un valor a lo que yo hago, un sentido que a mí me motiva a seguir trabajando. Cuando yo veo a una persona que está en cama con depresión y que ya no saben qué hacer con ellos porque no entienden lo que está sintiendo, lo que está pensando o lo que vivió que la llevó a eso, ahí es donde yo ayudo. Ahí es donde mi camino me ha llevado a ayudar a muchas personas a levantarse de esa cama. Si no tiene una depresión diagnosticada o no está en esos niveles extremos de estar en cama, por ejemplo, es funcional, pero siente una tristeza o no encuentra propósito en su vida o se siente estancada o necesita cambios, Sí, también sí. puede. Ok. Generalmente, mientras la persona se sienta perdida, es donde yo más lo puedo ayudar. Cuando, por ejemplo, hay otros temas que las personas creen saber por qué se sienten mal. Y esa persona de repente ya probó tantas veces ese mismo camino y no tiene un resultado nuevo, ahí también le conviene una lectura porque entonces podríamos darle un nuevo sentido a esto que está sintiendo, por lo tanto una nueva forma de empezar y nuevas opciones. Joyce canaliza mensajes de seres queridos que ya han partido, siempre y cuando cuente con el permiso de todos. De hecho, la chef Micaela Tolentino
ofreció su testimonio recientemente en el programa. Fue muy valiente de su parte y aquello fue impactante. Y en una de las actividades que hicimos con Joyce, ella invitó a las personas que querían comunicarse con seres queridos que ya habían fallecido, que llevaran las fotografías. Y también fue muy impactante ver eso. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.